Buenos días. En la liturgia del día de hoy, 22 de octubre del año 2020, la primera lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que de los tesoros de su gloria les conceda por medio de su Espíritu robustecerlos en lo profundo de su ser, que Cristo habite por la fe en sus corazones, que el amor sea nuestra raíz y nuestro cimiento, y así con todos los santos logren abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. Así llegarán a su plenitud según la plenitud total de Dios, al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que le pedimos o concebimos, con ese poder que actúa entre nosotros. A Él la gloria de la Iglesia y de Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá que estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa esa oración que hoy nos enseña el apóstol Pablo para, para orar, para desear siempre lo mejor a todas aquellas personas que conforman una familia, aquellas personas que están solas, aquellas personas que están angustiadas, aquellas personas que viven quizás llenas de estrés, de preocupaciones, de angustias por el porvenir. Es una oración hermosísima que voy a repetirla y con todo el deseo del mundo eh, quiero que el Señor nos abra sus oídos, nos abra nuestros oídos, que podamos escuchar su voz y podamos sentir en nuestro corazón esa fuerza, ese poder de esa oración. Dice: doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que de los tesoros de su gloria les conceda por medio de su Espíritu
robustecerlos en lo profundo de su ser, que Cristo habite por la fe en sus corazones, que el amor sea nuestra raíz y nuestro cimiento, y así con todos los santos logren abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. Así llegarán a su plenitud según la plenitud total de Dios, al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos, con ese poder que actúa entre nosotros. A Él la gloria de la Iglesia y de Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. La conformación de una familia, así como nuestra misma vida, es una decisión de Dios, es una decisión de nuestro Padre Celestial. Él es el que nos otorga todos los regalos, todos los dones que nosotros tenemos. Y obviamente que conformar una familia es un don muy importante, es un regalo fundamental en la vida de las personas. Aún de las personas que, por ejemplo, como los sacerdotes, renuncian a tener una familia propia, pero ellos trabajan por las familias del mundo entero. Nosotros, pues las personas que alguna vez tomamos la decisión de casarnos y conformar una familia, entonces decidimos recibir o dedicarnos a esa familia, pero por ejemplo los sacerdotes y las religiosas, pues dedican su vida a tener una familia muchísimo más grande, que es la familia espiritual. Pero algo que es muy importante, dice, a todo nombre de todas las familias que toma, dice, quien toma nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, porque nuestro Padre Celestial es el Padre de todas las personas que existen en el mundo. Es el Padre entonces de nuestra familia, es el Padre que nos regala los tesoros más hermosos, nos concede su Espíritu Santo, nos llena de valores, de principios, de sentimientos de nobleza, de sentimientos de perdón, de sentimientos de ganas de hacer cosas, de trabajar, de llenarnos, de construir cosas nuevas. Y por eso dice entonces, aquí en esta hermosa oración, repito, que hace Pablo, que dice él que comprendamos que algo que es trascendente y que trasciende cualquier cosa, cualquier filosofía, cualquier concepto en el mundo, y es el amor cristiano. Y ese amor entonces dice llegará a su plenitud según la plenitud total de Dios. Cuando el Señor va trabajando en nuestra vida poco a poco, vamos empezando a conocer ese inmenso amor que nos tiene, y asimismo entonces ese amor se derrama en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, y así entonces empezamos a trascender, empezamos a amar no solamente a nuestra familia biológica, sino a nuestra familia espiritual, porque todos somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces dice que así llegará su plenitud total, así como la plenitud de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos claro en nuestra vida. Muchas veces las personas andan tristes, angustiadas, desconsoladas, desalentadas, en ruina, porque no conocen realmente el verdadero amor de Dios, porque no entendemos quién es Dios, y Él es Dios Todopoderoso que nos decidió amarnos a nosotros primero, y así entonces Él nos enseña a través de su palabra, a través de con su Hijo, con el Espíritu Santo, cómo debemos amar, es decir, cómo debe ser ese amor cristiano. En el Evangelio entonces Jesús nos dice que dice, yo he venido a prender fuego en el mundo. Nosotros sabemos que si comparamos, por ejemplo, el amor entre una pareja, entre unos esposos, ese amor se siente arder en el corazón, nos llena de una fuerza, de una vitalidad, de una pasión, nos llena de ganas de hacer cosas, de estar con esa persona, de emprender nuevas cosas, de formar una familia, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús está diciendo eso, yo he venido a prender el fuego en el mundo, a llenarlos de ese amor, a mostrarles ese amor del Padre, esa fuerza que produce el amor en cada persona y sobre todo en cada familia. Entonces dice, pero
tengo que pasar por un bautismo. Qué angustia hasta que esto se cumpla. Entonces él está hablando acá, pues que él tiene que ir a subir en una cruz, a morir a a los pecados del mundo, pero que por esa razón entonces él no va a traer no viene a traer la paz al mundo, sino que viene a traer división. Y eso lo observa uno en la realidad, en la vida común, porque normalmente Dios empieza a formar, digamos, a traer una persona de la familia, empieza a formarla, empieza a trabajar en el ser de esa persona y empieza a crecer ese amor, esa fe, esa confianza en Dios. Y entonces cuando empieza a suceder eso, las personas empezamos a hablar mucho de ese amor cristiano, a ser los testigos de ese amor de Dios, a entender muchas cosas del mundo, de la vida, y empezamos entonces también a hablarle a nuestra familia. Y por esa razón entonces, por lo menos en un principio, empieza a haber divisiones, porque no es fácil apartarse de las cosas que hemos aprendido del mundo, que a veces vivimos en ceguera y creemos que el mundo, este mundo físico, este mundo de acá, de la tierra, es el único mundo que existe, y por esa razón entonces, cuando Jesús entra en nuestra vida con su palabra, cuando Dios y el Espíritu Santo empieza a orar en nosotros, nosotros empezamos a cambiar y a ser diferentes. Y en ese momento empiezan a haber divisiones. Y eso es verdad entre el padre y el hijo, entre los hijos y los padres, entre la madre y la hija, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar cuántas cosas hay equivocadas en nuestra familia, cuántos errores, cuántas cosas que nosotros hacemos en nuestra familia no están en concordancia o en coherencia con lo que Dios quiere. Y entonces empezamos a mostrar que debemos cambiar esa cultura familiar que hemos traído de pronto de muchas generaciones, incluso hacia atrás. Hay que cambiarlas. Y entonces ahí es cuando vienen esos enfrentamientos y esa división de las que está hablando el Señor. Él viene con ese fuego a actuar en nuestra vida, y cuando nosotros empezamos a trabajar también en nuestra familia en ese sentido, empiezan esas divisiones. Pero si, como dice en la primera lectura, si entendemos que ese amor cristiano va más allá de esos enfrentamientos, de esas divisiones, va más allá de lo que nosotros podamos hacer, vamos a empezar a ser muy diferentes y a entender eh, que lo que debemos buscar es la unidad y no la división. Entonces, hoy vamos a darle gracias infinitas al Señor por su palabra, por animarnos, por llenarnos de fe, de esperanza. Te pedimos, Señor, en esta mañana que enciendas nuestros corazones con ese fuego tuyo, con esa pasión, con ese fuego voraz que es tu amor, Señor, que cambia, que transforma, que purifica, Señor, porque el fuego también significa purificación. El fuego también significa pasión, el hecho, Señor, de darnos ganas de hacer cosas, de emprender cosas diferentes y cosas nuevas en tu nombre. Llénanos en nuestros corazones, Señor, de ese fuego tuyo, y que esa división, Señor, que quizás en principio puede haber en nuestras familias cuando empezamos a conocerte, amarte y entregarnos a ti, Señor, que tú la extingas con ese fuego, y por el contrario, busquemos la unidad de nuestra familia a través del amor cristiano, que supera toda filosofía, que supera todo concepto, todo doblándole las rodillas ante el Padre para que todas las familias en el mundo sean bendecidas. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, desde hoy para siempre y por los siglos de los siglos. Amén.